¿Qué tal? Espero que se encuentren todos excelente. Vamos a comenzar el video referente a la revisión de la tercera lectura y también como introducción a la cuarta y última. Vamos a comenzar entonces por compartirles en pantalla lo que estoy viendo, que sería la solución primero del ejercicio anterior. El número 3. La solución de la lectura 3. Vamos a ver. Bien, dice la primera pregunta. Investiga el origen de la palabra mapa en español y compara con la manera en que se dice en otros idiomas. ¿De qué raíz proceden esos idiomas? ¿Qué palabra en español se menciona en el texto que procede de esa raíz? Bien, el español viene del latín mapa, que originalmente en esa lengua significaba servilleta o un trozo de papel. En inglés también pasó de esa raíz map. Y vamos con el francés, que ahí es donde cambia, quedó carte. El origen es del griego jartes, que también pasó al latín carta. Jartes, griego, latín carta, francés quedó carte. Y algunas otras lenguas no latinas, no son lenguas romances como en alemán. Tenemos, por ejemplo, que mapa se dice Landkarte, también del griego Hartis. Nada más se une a la raíz land, que es igual que en inglés, ¿no? Tierra, ¿no? Entonces, tenemos que en español, aún así, existen palabras con la raíz de carta, como cartografía, no decimos mapografía, ¿verdad? Sino cartografía. Entonces, ahí lo tenemos. Estaba interesante esta pregunta, investigar cómo pasó a otras lenguas, una misma raíz. Bien, ¿cuál es el origen de la palabra nao? Si consultaron el diccionario de la Real Academia, dice que viene del catalán nau. La verdad es que lo veo muy poco probable. ¿Por qué? Porque tanto catalán como español tienen una raíz en común, que es el latín. Entonces, en latín es navis. Tal vez en algún momento se pronunció navis. Entonces, se perdió la terminación. Como ya saben, casi siempre se queda la raíz y las terminaciones cambian. Quedó nau. Entonces quedó now y luego now. Es poco probable que haya pasado del catalán. No todo hay que creerle al diccionario de la Real Academia, también tienen sus fallas y lo podemos comprobar en la época de las navegaciones, cuando llegaba la famosa nao de China, como lo dice ahí en su lectura, pues no era una época en la que el catalán influyera mucho en el español. Vamos a continuar. ¿Cuál es el origen de la palabra oriente? Tenemos que buscar oriente y occidente. ¿Qué significan originalmente? Oriente viene de un verbo oriri en latín, quiere decir nacer, originarse. La misma raíz de origen, originarse, nacer. Y occidente, occidere, morir. Son raíces que ya hemos visto durante el curso. Ahí tenemos el oxiso, el muerto, que es donde nace y donde muere o donde cae el sol. Ambas de latín. Vamos con el número 4. ¿Qué significa la palabra filibustero? Está interesante, no es ni griego ni latín, viene del neerlandés, también se le llama holandés a esta lengua, y esa palabra no sé cómo se pronunciaba en holandés antiguo porque es de la época de las navegaciones, siglo XV, XVI, pero en holandés moderno investigué y se pronuncia Vrijbuiter. Vrijbuiter. Frei quiere decir libre, como en inglés free o en alemán frei. Y Biter quiere decir algo así como presa, como botín. Entonces significa pirata, bucanero, saqueador. El que anda en busca de presas en el mar.
¿Por qué está interesante esta palabra? Porque podríamos pensar que fili viene de filium, de latín, o del griego filos, no, o de filon, hoja, ¿no? No, nada que ver, no viene del griego del latín. Vamos a la siguiente, número 5. Investiga el origen de la palabra bitácora. También está curiosa esta, fíjense. Significado actual. Viene del latín habitaculum. En el diccionario de la Real Academia decía que venía del francés. Sí, pasó del francés, pero a su vez viene del latín. ¿Mm? El latín originó al francés, ya lo sabemos también. Entonces, habitaculum quedó en francés antiguo habitacle y después se pierde la primera sílaba y nada más queda bitacle. Y de ahí pasó bitácora al español. Originalmente significaba una cajita, ¿m? Como una habitación pequeña, un armario en la cubierta del barco. ¿M? Ya después pasa a significar cuaderno de bitácora, o sea, el informe de la navegación, de lo que ocurría durante la navegación. Un cambio semántico, un cambio de significado. Bien, vamos al siguiente. 6. Investiga el origen de la palabra brújula. Bueno, esto originalmente viene del griego. Cambió mucho la palabra, sufrió varios cambios fonéticos a lo largo de miles de años. Pixis significa caja. Pixida, esa terminación ida o idion a veces indica diminutivo, entonces pixida es cajita. Al latín pasó como buxida y al italiano bussola. Al español brújula. Ya no se parece casi nada a pixis, la raíz original. O sea, es una caja con una aguja imantada, por eso cajita. Y así originalmente eran las brújulas. Bueno, también interesante el origen de esa palabra. Vamos con el número 7. Este ejercicio está más extenso, lo reconozco, ¿sí? Pero estaba entretenido. Dice el número 7. Identifica los elementos de las siguientes palabras, escribe la definición etimológica y forma palabras con su raíz, familias de palabras con su raíz. Bueno, eran dos palabras que tenían una raíz en común, proyección y trayectoria. Vamos a ver, proyección se compone del prefijo pro hacia adelante, de la raíz yek, que viene del verbo yakre, que es arrojar, lanzar, y el sufijo tio, tionis, acción de arrojar algo hacia adelante. Esa es la proyección. Cuando proyectamos algo en el cañón, que hacemos arrojar la luz hacia adelante. Se entiende en sentido directo. En cambio, la otra de trayectoria no es tan fácil de interpretar. Fíjense, trans es del otro lado, o a través de la raíz de yacere, arrojar, y torium como el instrumento para arrojar o lanzarse algo a través de, como que ya no tiene mucho sentido, entonces es en sentido metafórico. La trayectoria es el transcurso. Familia de palabras, inyección, adyacente, objetivo. Tiene la raíz yek, que a veces cambia un poco, no siempre es igual. Ya sabemos que las raíces de los verbos que vienen del latín cambiaban bastante. Es un tema que nosotros ya aprendimos. Vamos al número 8. ¿Cuál es el origen y significado del prefijo en la palabra archiconocido? Archi, aquí viene de arjaios o arjé, que es prácticamente lo mismo, solo que uno es adjetivo, antiguo, principal, y otro es sustantivo. El principio o el gobierno puede significar incluso. Quiere decir el primero o el principal, no solo antiguo. Si lo pusieron como antiguo no tiene tanto sentido. Español, arque, pero también puede pasar como archi. Digamos que arque es la raíz culta y archi es la raíz patrimonial o coloquial, que evolucionó de manera natural. Archi conocido, muy conocido, o el más conocido, principalmente. Bien, vamos al número 9. Investigue el origen de los puntos cardinales en español y cuál era el nombre de estos en griego y latín. Lo interesante aquí era ver cómo los nombres de nuestros puntos cardinales en español no vienen del griego o del latín, los que usamos en la actualidad. Las raíces griegas y latinas, se perdieron
pero no totalmente. Vamos a ver por qué. Sí, aquí algunos también tuvieron problemas, me preguntaron, les respondí, les di algunas pistas de cómo encontrar la información. Y fíjense, tenemos em, norte, sur, este, oeste, vienen, no lo puse aquí, pero vienen de una lengua germánica, probablemente del inglés antiguo. Y si no es del inglés antiguo, es alguna otra lengua germánica. Incluso podría ser el germánico común, ¿sí? De donde se originaron inglés, alemán, holandés, etcétera, ¿sí? Probablemente. Pero eso sí, es de origen germánico. En cambio, en latín se decía septentrio, eso era norte, pero tenemos la raíz septentrional, que se refiere al norte. A veces no entendemos esas raíces, yo lo he visto con mis alumnos, no entienden qué es septentrional. Bueno, para esto nos sirve. En cambio, sur puede ser meridional, porque viene de meridies, que significa mediodía, o austral también, del sur, como en la lectura anterior, Australopithecus, mono, pitecos, auster del sur. Oriens, ya lo vimos, Occidens, oriente, occidente, que nace, que muere, que se origina o que cae. Y como era en griego, Bóreas era el nombre del viento del norte, también relacionado siempre las personificaciones de los vientos con los puntos cardinales. Bóreas era el nombre del viento del norte, y de ahí tenemos la palabra boreal, la aurora del norte. Noto, estas ya no se usan mucho, prácticamente no se usa en español, quiere decir viento del sur, euro, viento del este, no tiene que ver con Europa, ¿m? La raíz es Europa, aquí es euro. Y céfiro, el viento del oeste. Esta palabra quedó en español tal vez no muy relacionada con los puntos cardinales, pero sí existe en español. Por ejemplo, recuerdan en la educación básica seguramente cuando tenían que cantar el toque de bandera. Se levanta en un mástil mi bandera como un sol entre céfiros y trinos. Céfiros es una personificación del viento que a veces también representaban como una especie de angelito, ¿no? Entonces, para que sepan lo que cantan, a veces ni siquiera tienen idea de lo que repiten, porque pues también es del español antiguo. Entonces aquí está lo relacionado con los puntos cardinales en la antigüedad. Dice al final algo muy breve, tanto en griego como en latín, los puntos cardinales se relacionan con un viento, ¿no? Bien, vamos al 10, que en realidad ya se respondió con la pregunta anterior. El origen de la palabra meridiano viene del latín meridies, que quiere decir mediodía. Vamos al 11, dice, en el texto se da la definición de la palabra loxodromia. Busca las raíces en griego y forma una familia de palabras con la raíz de donde procede el loxo. Bueno, ya nos dijo la misma pregunta que una de las raíces es loxo. Entonces viene del griego, loxos quiere decir oblicuo o torcido, y dromos, una raíz que ya conocemos, carrera, trayecto, transcurso, es más frecuente. Entonces, ¿qué es loxodromia? Es un trayecto oblicuo, un trayecto curvo, una trayectoria curva, como ya lo leyeron en su artículo, muy interesante acerca de las loxodromias, las trayectorias de los aviones que no son líneas rectas, obviamente, por la curvatura de la Tierra. Vamos a ver las raíces. Dice, la familia de palabras más bien, loxodonta, que es la familia de los elefantes, de animales relacionados. Odontos, diente, loxos, curvo, diente curvo. Loxóceles es un tipo de araña, una familia de arañas. Skeles quiere decir, en griego, skelos quiere decir pierna, entonces de piernas curvas. Loxoprofeno es un medicamento que la verdad no recuerdo qué significa, pero tiene la raíz lox, ustedes lo pueden buscar. Bien, no tienen que poner significado, solo palabras con la misma raíz. Vamos al 12.
Distingue los elementos de la palabra geodésica y compara los dos significados que puede tener dicha palabra. Viene del griego gea, tierra, una raíz muy frecuente, ustedes conocen, y daiein, un verbo que quiere decir dividir, o sea, dividir, seccionar la tierra. Y bueno, yo puse dos definiciones, una de la página que ustedes ya bien conocen, Etimologías de Chile, y otra del diccionario de la Real Academia. La primera dice ciencia que estudia las dimensiones de la Tierra. Es en sentido más etimológico, es correcto. Y la otra dice ciencia que tiene por objeto determinar la figura y magnitud del globo terrestre y construir los mapas correspondientes. Bueno, hoy teníamos dos, podían ustedes consultar distintas fuentes, es válido. Número 13. Distingue los elementos de las siguientes palabras y escribe su definición etimológica. Ecuador. Aecus, que se transcribe como ecu, quiere decir igual, parejo. Y tor, que quiere decir quien realiza la acción. El que divide o el que reparte por igual. O sea, el ecuador es la línea que divide por igual. Siguiente, terráqueo. Aquí estaba interesante porque tal vez podríamos confundir que es la misma raíz de ecus, pero no. Es de aqua. Terra, aqua. O sea, el globo terráqueo está compuesto de tierra y agua. Y por último, inciso C, equidistante. Otra vez la raíz aecus, igual, semejante. Y distare, estar lejos, simplemente distar. ¿Sí? Que tiene igual distancia, equidistante. Todas raíces del latín. Vamos al siguiente. Número 14. Investiga el origen de las siguientes palabras y explica el significado de las expresiones en las que se usan. Antonomasia. Viene del griego anti, un prefijo que indica oposición o en lugar de, también puede significar, y onoma, nombre. Significado, emplear un nombre apelativo en lugar de un nombre propio. O sea, decía en el diccionario de la Real Academia, el filósofo, en vez de decir Aristóteles, cuando ya nos referimos a alguien, ya sabemos de quién estamos hablando, ya podemos nombrarlo con otro apelativo. El filósofo afirmaba también que bla, bla, bla. Y la frase por antonomasia, ¿cómo la utilizamos? Cuando algo sustituye al nombre. Por ejemplo, decimos el médico por antonomasia. Por ejemplo, cuando usamos la palabra Galeno, ¿no? Fue un médico muy antiguo y a veces se les llama así todavía a los médicos, incluso en las noticias puedes escuchar que el galeno, no sé qué, el médico, viene de un nombre propio. Ya lo veremos en el siguiente ejercicio. Siguiente, vicisitud, viene de vicis, que quiere decir ves, algo que se repite, que vuelve. Sim es una terminación de adverbio, ¿no? Es para formar palabras que son adverbios. Y tudo, tudinis, que significa cualidad de algo. Significado, que ocurre de manera ocasional. Que ocurre en orden sucesivo. Esa es una vicisitud. ¿Cómo se utiliza en español? Como una circunstancia problemática, tal vez, ¿no? Enfrentó varias vicisitudes. Por ejemplo. 15. Investiga el origen de la palabra azimutal. No es necesario escribir sus raíces, pues no viene de griego y de latín. Bueno, ahí ya nos da una pista. Azimutal viene de cenit, relativo al cenit. Al pues, es el prefijo del latín, perdón, sufijo, quiere decir relativo. Pero azimutal, la raíz azimut, no se parece tanto a cenit. Vienen del árabe. Cenit es el punto más alto. Entonces, las palabras de origen árabe al pasar al español tienen una evolución muy irregular que no se ha estudiado incluso tan bien, no se sabe cómo pasaron. Entonces, por eso no se le ve la relación directa con cenit, pero sí la tiene. Bien, vamos al número 16. Determina los elementos y la definición etimológica de antípoda. Investiga a qué mito se refiere. Estaba fácil, anti también, que quiere decir en contra en lugar de, aquí quiere decir más en contra. Y puspodos, que significa pie. Literalmente, así muy directo, pies en contra.
Es un mito. En la antigüedad se creía, el primero que lo menciona es Platón, así que lo describe con más detalle, que hipotéticamente existiría un pueblo que habitaba del otro lado del mundo, por eso estaban los pies en contra, los pies de manera opuesta. Otro argumento que nos da la idea, reafirma la idea más bien, de que en la antigüedad no todos creían que la Tierra era plana. Eso se debió a las ideas de uno de tantos astrónomos que se llama Claudio Ptolomeo, pero no todos en la antigüedad creían que la Tierra fuera plana. De hecho, Aristóteles midió la circunferencia de la Tierra. Se equivocó un poco, pero lo hizo muy bien. Vamos con la siguiente lectura. Tenemos el Frankenstein en el siglo XXI. Es un artículo que se relaciona con el tema de literatura. Es el último de la unidad 6. Entonces vamos a ver qué raíces podemos encontrar de aquí. Como muchos de estos artículos son interdisciplinarios, entonces también se relaciona con las ciencias. No solo vamos a encontrar vocabulario de literatura, de humanidades, también con las ciencias. Y es interesante el punto de vista que analiza esta novela muy conocida, llevada varias veces al cine, pero poco leída en realidad. Es conocida la historia, pero no es conocida la novela en realidad. Entonces es muy ameno este artículo. Ojalá en esta época que tenemos que estar en casa se animen a leer Frankenstein. Aquí habla sobre los experimentos en otras épocas, sobre los robots, los autómatas, y es una lectura muy breve, nada pesado, con la que vamos a trabajar la última tarea. Vamos a las preguntas. Dice, número 1. Investiga en qué consiste el mito de Prometeo. ¿Por qué crees que Mary Shelley llamó a Frankenstein el moderno Prometeo? Se refiere a un mito griego. Tal vez muchos ya lo conocen, tienen idea. Tomamos una muy breve descripción. 2. ¿Cuál es la etimología de la palabra novela? ¿De dónde procede en español? Investiga cómo se le llama a este género literario en inglés, francés y alemán. Y las lenguas que también recibieron muchas palabras de raíces griegas y latinas. Vamos a ver cómo se dice novela en inglés, francés y alemán. Número 3. ¿Qué relación tiene el término romanticismo con la manera en que se llama al género novela en francés y alemán? 4. Identifica los elementos de las palabras prototipo, la palabra prototipo, y forma una familia de palabras con la raíz, o sea, con tipo. 5. Identifica los elementos de la palabra laboratorio y forma una familia de palabras con la raíz. Escribe palabras patrimoniales con esta raíz. En realidad ya nos ha salido en una tarea anterior, entonces ya saben de dónde viene. Nada más que aquí nos pide palabras patrimoniales. Cuidado con eso, revisen su tema de palabras cultas y palabras patrimoniales. Lo tienen en su libro. Es algo que vimos en la segunda unidad. 6. ¿Cómo se llama el cambio fonético que ocurre con frecuencia al pronunciar la palabra monstruo como monstruo? Es una manera común de pronunciar mal una palabra. Ya sabemos que es un cambio fonético, nos lo dice aquí, es un tema que estudiamos también al inicio del curso, pero ¿qué tipo de cambio fonético es? Eso también lo pueden encontrar en su libro. 7. ¿Cuál es la etimología de la palabra ciencia? Explica cómo se dice esta palabra en inglés y francés. Compara con su ortografía. ¿Cómo es ciencia en inglés y en francés? Vamos a comparar con la raíz de donde proviene. Es algo que incluso ya habíamos explicado en clase alguna vez, pero si no lo recuerdan, si no toman apuntes, pues investiguen. ¿Cuál es el origen de la palabra galvanismo? Algo que se menciona
con respecto a un experimento en la lectura, vamos a ver de dónde proviene. ¿Cómo se le llama a las palabras que se forman a partir de nombres propios? Ya nos está dando una clave de galvanismo. Galvanismo viene de un nombre propio. Investiguen cuál. ¿Sí? ¿Cómo se les llama a estas palabras que vienen de nombres propios y se convierten en palabras comunes? 10. Se identifica los elementos de la palabra descabellado. Determina si trata de una palabra de tipo patrimonial o de un cultismo, según su raíz. Esto también ya había aparecido en un ejercicio anterior, nada más para corroborar que las raíces se repiten y bueno, pues ya tienen la respuesta en una tarea anterior. 11. Identifica los elementos de la palabra prefacio. ¿Qué palabra es un sinónimo de prefacio, pero con raíces griegas? Revísenlo bien. Creo que hay un error en esta pregunta, ¿sí? Hay una... Más bien creo que en el ejercicio del libro viene un error. Entonces ustedes búsquenlo por su cuenta y a ver si ya lo revisamos. Número 12. Investiga la etimología de la palabra cyborg. ¿De dónde viene? ¿Qué significa en la lengua original? 13. ¿Qué palabra de origen checo se menciona en el texto? Es raro, casi no hay palabras de esas lenguas, sobre todo el checo en español, entonces es interesante, lo dice la lectura. Leanlo y lo van a encontrar muy fácilmente. 14. Identifica los elementos de la palabra neorreligioso. Determina qué tipo de compuestos es según el origen de sus raíces, o sea, de qué lengua vienen sus raíces. 15. ¿Cuál es la etimología de la palabra músculo? ¿Qué raíz griega tiene el mismo significado? ¿Cuál es la raíz de la palabra músculo? ¿Y cuál es la raíz griega equivalente? Eso lo pueden resolver con lo que hemos hecho en clase. Creo que esto incluso también ya lo habíamos explicado en clase alguna vez. El origen de la raíz mus. Bueno, y por último, en el texto se menciona la palabra en inglés terminator. ¿Qué sufijo latino necesita para convertirse en género femenino? ¿Y cómo sería la palabra? O sea, ¿cuál es el sufijo de la palabra? Vamos a pronunciarlo en latín, terminator, ¿sí? Y, porque viene del latín, obvio, y para convertirlo en una palabra de género femenino, ¿cómo le cambiamos el sufijo? ¿Cómo sería la palabra? Está interesante esto. Bueno, lo resuelven y luego revisamos la siguiente clase. Déjenme, voy a dejar de compartir la pantalla para concluir. Bien, no resta más que reiterar las indicaciones que ya les he repetido quién sabe cuántas veces y no sé por qué no lo quieren hacer. Es por falta de atención o porque no les interesa, falta de interés. No sé, pero ya nada más les falta una tarea, entonces esmérense. Las tareas se deben ver exactamente como las pido para entregar en clase. La presentación es importante, más ahora, no porque a mí me guste que le pongan florecitas, sino porque debe ser legible. Yo tengo que leer 400 trabajos aproximadamente de 9 grupos de etimología en la computadora. Yo ya estoy mal de la vista de por sí. No tienen consideración, me mandan cosas que ni siquiera se fijan cómo quedó el archivo que hicieron. Nada les cuesta hacerlo con cuidado. Si lo hacen al aventón, con prisas, pues es obvio que les va a quedar mal y eso va a repercutir en su calificación. Solo les digo que al final, cuando terminemos con la cuarta tarea, ya les diré qué hacemos en el caso de que algunos no me hayan entregado tareas, alguna les haya faltado, ¿sí? Ya lo platicaremos. Por el momento no me basta reiterar mi
pues mis deseos de que se encuentren excelente, que se cuiden mucho, que hayan disfrutado estos días de Semana Santa y que sigan las indicaciones, se queden en casa, disfruten este tiempo con su familia, como sea, aprovechenlo, aprendan muchas cosas y em, nos vemos la próxima.